Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano José Ramírez y continuamos hablando la palabra de Dios, la sana doctrina y defendiéndola. Hablando del rapto de la iglesia, de los juicios que están por caer sobre la tierra para que los hombres huyan de esos días terribles que enfrentarán por no apartarse del pecado, y también para que la iglesia de Cristo se aperciba y entienda que estamos en los últimos días de la iglesia en la tierra. Quiero leer Efesios capítulo 6, versículo 10, que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria a Dios. Amados, hoy quiero hablar acerca de ese ataque final a la iglesia de Jesucristo por parte de Satanás y sus demonios. La iglesia de Jesucristo está compuesta por hombres y mujeres que le dieron la espalda a Satanás, al mundo y al pecado, y esa es la razón por la que desde el nacimiento de la iglesia, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, hasta el día de hoy, Satanás y sus demonios han dirigido sus más duros ataques hacia la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos los únicos que podemos hacerle frente y derrotarlo. Gracias a la sangre de Jesucristo, a la resurrección del Señor de entre los muertos, al poder del Espíritu Santo, al poder de la palabra de Dios, ya que tenemos nuestros nombres inscritos en el libro de la vida, y también porque ya no le servimos a Él en el pecado, sino a Jesucristo, nuestro amado Salvador. Pero tristemente tengo que admitir que el campo real, no ritualístico, de la guerra espiritual se ha enfriado, y como consecuencia el diablo y sus demonios han ganado ventaja tomando posiciones que deberían haber tomado los hijos de Dios. Y vemos hoy también a ministros y líderes cristianos indiferentes en cuanto a la realidad de la guerra espiritual que enfrenta la iglesia. No en vano el apóstol Pablo nos confirma nuestra responsabilidad de estar alerta en cuanto a la guerra espiritual. Eso está en 2 Corintios 2:11, que dice: para que Satanás no gane alguna ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto de la guerra espiritual, de la resistencia satánica, no es nada nuevo, porque el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo 11:12: desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El profeta Daniel en Daniel capítulo 12 y Juan el apóstol en Apocalipsis 12 hablan de un ensañamiento satánico contra el pueblo de Dios, tanto que el arcángel Miguel y sus ángeles tienen que intervenir, y esa es una guerra espiritual de alto nivel, y Satanás y sus demonios son derrotados. Hoy estamos en enero 2022 y vemos que los ataques satánicos en contra de la iglesia de Jesucristo, del Señor Jesucristo, se han intensificado, va de aumento en aumento. Según la revista Universo, en el año 2021, 360 millones de cristianos sufrió persecución en el mundo por causa de su fe en Jesucristo. Y unos 5.898 personas, cristianos, fueron asesinados. Y con la llegada de los talibanes al poder en Afganistán, ellos se han apoderado de documentos que les permiten identificar a los cristianos, los persiguen, los cazan, los asesinan. A las mujeres las violan o las obligan a casarse con los jóvenes talibanes. En Corea del Norte, a los cristianos los mandan a campos de concentración, a trabajos forzados, para que mueran de hambre o de enfermedades, porque son considerados por el gobierno ateo coreano de inservibles. En África, las iglesias son quemadas y los cristianos asesinados. Hay más de 50 países en los que son perseguidos los cristianos. Hay naciones en las que está prohibido predicar públicamente e incluso evangelizar
a una persona. Hay legislaciones en varios países que apoyan leyes contra la naturaleza y que atacan a la Biblia y al cristianismo. ¿Por qué? Porque lo ven como una barrera para sus agendas inmorales y corruptas. Y seguimos viendo ese ataque de Satanás al ver ministros caer en pecado y escandalizar el Evangelio. La apostasía, por otro lado, también ha sido una manera silenciosa de matar a los creyentes, y se le hace fácil a Satanás cuando, por la ignorancia de muchos cristianos, aceptan doctrinas de demonios y falsas doctrinas como si fueran palabra de Dios. Todo esto es parte del ataque de Satanás contra el pueblo de Dios, contra la iglesia de Jesucristo. Satanás ha tenido ese deseo de destruir a la iglesia del Señor, y ha tenido mucho éxito al destruir a muchos siervos y siervas de Dios en el campo ministerial, porque ellos no velaron ante la realidad de un diablo tentador. Las caídas y escándalos se han manifestado en muchas iglesias y ministerios y han llegado a proporcionar vergüenza para la iglesia a nivel mundial. Por eso dice la palabra: heriré al pastor, hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Dios llama a la iglesia como un ejército que pelea la batalla de la fe. Eso dice que todo creyente en Cristo debe estar activo en la guerra espiritual contra las tinieblas, pero lamentablemente son muchos los que están indiferentes, de brazos cruzados, mientras el enemigo destroza sus naciones, sus familias, sus congregaciones, sus ministerios, sus vidas. Es hora de levantar barricadas en contra del enemigo. Dios nos ha dado su autoridad para librar batalla, para romper cadenas y para frustrar todos los planes del enemigo. El paso inicial para tener éxito en la batalla espiritual es la oración. Dios dice que debemos orar los unos por los otros y que debemos orar sin cesar, pero tristemente veo que son pocos los que obedecen esta orden de Dios. Hoy los servicios, los cultos más escurridos, más insípidos, más escuálidos son los cultos de oración, o no tienen efecto cuando los que dirigen los servicios de oración no tienen una vida espiritual verdadera, y el mundo de las tinieblas lo sabe, y por eso nada pasa. Los endemoniados siguen endemoniados, el pecado sigue reinando en las congregaciones porque no hay quien lo denuncie, ya sea por temor, por indiferencia o por complicidad. Efesios 5:11 dice el Señor: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y el versículo 7 de Efesios 5 dice: no seáis pues partícipes con ellos. Esto está bien claro, más claro que el mediodía. Hay una versión, no sé si es cierta, es algo que se ha corrido a través de 80 años, que el 7 de diciembre de 1941, antes del ataque japonés a Pearl Harbor, en una isla en Hawái, el Servicio de Inteligencia Naval de Estados Unidos envió un mensaje telegráfico al puesto de comunicaciones de Pearl Harbor, pero se cuenta que el telegrafista estaba en la cantina tomándose una cerveza, y fue minutos después que 353 aviones japoneses atacaron a Pearl Harbor, y Estados Unidos recibió el ataque sorpresa más devastador de su historia. Murieron unos 2.403 personas y unos 1.100 heridos resultaron de ese ataque. 8 acorazados que estaban atracados allí en el puerto fueron dañados y 4 fueron hundidos.
Y fue a partir de ese ataque que Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial. Pero voy a apartarme del tema porque no es lo que yo quiero decir. Solo que lo tomé como referencia. Pero, ¿por qué murieron esos soldados y destruyeron los buques que estaban en el puerto? Por un soldado irresponsable que abandonó su puesto para ir a divertirse un momento, a tomarse unas cervezas y a fumarse unos cigarrillos. Hoy la iglesia de Cristo está siendo atacada. Muchos han sido despedazados en muchos lugares por los ataques del diablo, porque los atalayas han abandonado su lugar, los intercesores ya se han olvidado hasta de su oración devocional. Los mensajes que alertan a los creyentes de la realidad de una batalla contra el infierno han sido sustituidos por mensajitos terapéuticos, por estrategias de hombres para triunfar en las finanzas o en cualquier otro embeleco. Por lo que llaman teoterapia, que también se ha metido, que no es otra cosa que psicología barata e inservible en la guerra espiritual real, en la que hay un gigante. Bendito sea el Señor, así como en los tiempos de David, amenazando con destruirte a ti y a tu familia. Por eso tienes que abrir los ojos, porque la batalla es contra cada creyente que esté ahora mismo sobre la tierra. El evangelio de hoy no es el de la Biblia, no es el evangelio en el que yo crecí. Hoy solo vemos escombros de lo que fueron organizaciones y aún de predicadores que pusieron a temblar al infierno, al enemigo, los que mantenían los fundamentos de Cristo, los que predicaban la sana doctrina. Muchos ya no están en la tierra, ya se fueron con el Señor. Otros abandonaron la sana doctrina para correr en cualquier movimiento de esas nuevas revelaciones que vemos que surgen cada vez con más regularidad. Otros, como el Demas de 2 de Timoteo 4:10, abandonaron la verdad por amor a este mundo. Pablo dice en 2 de Timoteo 2 y 3, que no nos dejemos engañar. No te dejes engañar, amado hermano, amada hermana, con ese evangelio de catálogo al estilo de Amway que se está predicando hoy en día, en donde tú recibes lo que compras o encargas por una cantidad de dinero. Ese tipo de evangelio no es el que predicó el Señor Jesucristo y que tampoco revela la pasión que brotó de sus heridas en la cruz del Calvario. Pablo estaba consciente de la batalla espiritual que estaba enfrentando en todas sus misiones y por eso escribió en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada y seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Satanás utiliza 3 métodos para hacerle la guerra a la iglesia de Jesucristo. Lo primero, o 3 mecanismos. El mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo la potestad del maligno. Allí él se mueve con leyes, con gobiernos y sistemas que controlan a un mundo materialista en el que Dios no es necesario, ni siquiera se toma en cuenta ni en consideración. Segundo, usa a los hombres que no sirven al Señor porque se convierten en materia prima, en instrumentos para consumar su obra destructora. Obras terribles y hombres como los Césares de Roma, como los talibanes, los musulmanes fundamentalistas, los poderosos magnates de la tierra que generalmente ponen sus riquezas para impedir la predicación del evangelio. Y tercero, a los hombres y mujeres que abandonando la sana doctrina introducen
digamos, como dice la Biblia, venenos doctrinales. Bendito sea el Señor, como lo dice según Pedro, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1, que dice que introducirán herejías destructoras y apartarán a muchos del camino de la verdad. Estos son más dañinos y peligrosos que los que persiguen a los creyentes para degollarlos o para fusilarlos, porque estos son que tienen una Biblia en su mano y una apariencia de piedad que disimula muy bien de qué lado están trabajando y bajo qué señorío están actuando. Son tan sutiles estos instrumentos del diablo que logran entrar hasta ocupar puestos de eminencia en la iglesia del Señor Jesucristo, como pasó en la iglesia de Pérgamo en Apocalipsis capítulo 2, que ellos consentían en su seno a los demonios de Balaam y de Balac, o a lo que pasó en la iglesia de Tiatira, que estaban gobernadas por una falsa profetisa llamada Jezabel, que promovía la inmoralidad sexual, o en la iglesia de Sardis, que permitieron que sus vestiduras se mancharan con la excepción de unas pocas personas, o en la iglesia de la Odisea, que la arrogancia y el orgullo espiritual, por causa de su prosperidad económica, la llevaron a ser tibia y estar expuesta a ser vomitada por el Señor. En definitiva, el Evangelio es un llamado a una vida de guerra espiritual, porque tenemos un enemigo espiritual que se opone a la obra de Jesucristo y que quiere detenernos y destruirnos a toda costa. Por eso Jesucristo dijo en Mateo 10:34, no he venido para traer paz sino espada. Esto dice que mientras estemos en esta tierra debemos empuñar y usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en contra del enemigo. El propósito de Satanás es destruir a la gente y llevarlos con él a la condenación eterna, allá al lago de fuego. Jesucristo dijo que Él es homicida desde el principio, que vino para matar, para hurtar y para destruir. Por eso, en donde quiera que se predique el Evangelio verdadero de Jesucristo, allí va a estar Satanás para poner trabas, obstáculos y hacer que la gente tenga incredulidad y dude del Evangelio de Jesucristo, porque Segunda de Corintios 4:4 dice que Satanás cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Él va a tratar de oprimir a los cristianos para que se desalienten y abandonen la batalla contra las tinieblas. Eso le pasó a Elías, a Jeremías y a muchos otros. La opresión es señal de que estamos bajo un ataque directo de Satanás. Por eso el mensaje que yo te traigo hoy viene de parte del Espíritu Santo y es para que volvamos a nuestros puestos en la guerra espiritual y que enfrentemos al enemigo en ese campo espiritual real que el mundo no entiende porque no se ve, y lo hagamos con las mismas armas con que Jesucristo lo enfrentó y lo venció. Hebreos 2:14 dice que Jesucristo destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es Satanás. Porque Primera de Juan 3:8 dice que Jesucristo apareció para deshacer todas las obras del diablo, y cuando resucitó le dijo a sus discípulos en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de estas declaraciones que hizo el Señor Jesucristo? Que todo ese poder y esa autoridad de Él ahora está sobre la iglesia que le sirve al Señor con temor, con temblor, con obediencia y con santidad. Esa autoridad solo tiene efecto si estamos bajo la dirección del Espíritu Santo, si cumplimos la gran comisión. Esa autoridad que recibimos es para actuar sobre toda enfermedad, es sobre todo espíritu inmundo, es sobre Satanás y sus ángeles, y es sobre las puertas del infierno. Así que hoy el Espíritu Santo está haciendo un llamado, el mismo llamado que hizo en Ezequiel capítulo 22, versículo 30, a alguien que haga vallado y que se pare en la brecha delante de Dios a favor de la tierra, para que Él
no destruya la tierra. Pero mira cómo dice, y no lo hallé. Qué triste es eso para el corazón de Dios. Pero tú puedes ser ese alguien que el Señor está buscando para pararse en el lugar del conflicto, el conflicto espiritual, el conflicto de Dios. Y tienes toda la garantía de la victoria, porque así como Él venció, nosotros también venceremos. Quiero que oremos. Padre, yo te doy gracias. Te pido que tú añadas herramientas y armamento, armas espirituales, Señor, armamento, que podamos usar en tu nombre con toda autoridad, con toda conciencia limpia y moral, para poder empuñar las armas del Espíritu, porque Satanás es real, pero nosotros también sabemos que le servimos a un Cristo vivo, real. Padre, danos fuerzas, porque estamos bajo los últimos ataques de Satanás, pero sabemos que nosotros vencimos porque tú venciste y tenemos fuerza en ti, en tu poder, y nos apoyamos en la victoria de la cruz y en la resurrección de entre los muertos. Gracias, Señor. Bendice a todo aquel que oye esta palabra y que está dispuesto a tomar su lugar en la realidad histórica que estamos viviendo en el mundo. Gracias, Señor. Te esperamos. Amén.